Detente un segundo. Dios te está protegiendo ahora mismo de un peligro que tus ojos aún no pueden ver. ¿Alguna vez has sentido una paz inexplicable justo después de que se te cerrara una puerta o se cancelara un plan? No es casualidad, es una señal. San Francisco de Asís descubrió que el silencio no está vacío, sino lleno de advertencias divinas. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar es el mensaje que el cielo envió para evitar que caigas en un abismo hoy mismo. Bienvenido a este refugio para el alma, un espacio diseñado para alejarnos por un momento del bullicio del mundo moderno y aprender a escuchar lo que el cielo tiene que decirnos. Aquí no creemos en las coincidencias. Creemos firmemente que existe un Dios que te susurra a través de la creación y que hoy, por un motivo que aún está por revelarse, te ha traído hasta aquí. A veces, la protección más grande no es la que vemos, sino aquella que ocurre en lo invisible, en esos peligros que nunca llegaron a tocarnos porque una mano mayor nos desvió del camino. Para comprender esto, debemos viajar en el tiempo y mirar la vida de un hombre que hizo del silencio su mejor maestro, San Francisco de Asís. Francisco no siempre fue el santo de la paz que conocemos hoy. En su juventud, buscaba la gloria en los campos de batalla y el estruendo de las fiestas. Sin embargo, hubo un momento crucial en su historia donde el silencio se volvió su único refugio. Se cuenta que, en los inicios de su conversión, Francisco se retiraba a cuevas oscuras y bosques solitarios en los alrededores de Asís. Sus amigos no entendían qué buscaba, pero él sentía que, en medio de aquel silencio absoluto, algo lo estaba protegiendo de la vida vacía que llevaba anteriormente. Fue en la quietud de una pequeña iglesia en ruinas, lejos de las expectativas de su padre y de la sociedad, donde descubrió que el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de una voz que solo se escucha cuando callamos nuestras propias preocupaciones. Un día, mientras meditaba en la soledad, Francisco comprendió una verdad profunda que cambiaría su visión para siempre. Sintió que Dios no solo lo estaba guiando hacia una nueva misión, sino que lo estaba protegiendo activamente de ambiciones que habrían destruido su paz interior. Él descubrió que muchas veces, cuando las puertas se cierran o los planes se frustran, no es un castigo, sino una señal de protección divina ante peligros que nuestra visión humana no alcanza a percibir. Esta enseñanza de Francisco sobre lo que Dios hace en lo oculto nos lleva a preguntarnos sobre nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado por un camino que se bloqueó, sin saber que ese bloqueo era, en realidad, un abrazo del cielo que nos salvaba de un abismo? Ese abismo, del que a menudo somos rescatados sin saberlo, se hace evidente cuando aprendemos a reconocer la presencia divina en la naturaleza, en los encuentros inesperados y, sobre todo, en el silencio. San Francisco de Asís poseía la sabiduría y la humildad necesarias para leer el lenguaje más sutil de todos, el de Dios hablando a través de las señales cotidianas. Él entendía que la protección del cielo no siempre es un muro visible, sino a veces un susurro suave que nos inclina hacia una dirección diferente, lejos de lo que nos haría daño. A menudo buscamos respuestas en grandes eventos, pero Dios prefiere susurrarnos a través de la creación y de los pequeños detalles del día a día. Cuando San Francisco se sumergía en la reflexión profunda, encontraba que lo que el mundo llamaba soledad era, en realidad, una compañía divina que lo apartaba del ruido para sanar su alma. Esta es la conexión con las señales del cielo que debemos rescatar, la certeza de que nada es casualidad, sino que todo es una señal de su presencia. Imagina por un momento que ese retraso que te molestó esta mañana, o esa llamada que nunca llegó, no fueron errores del destino. Fueron, quizás, las herramientas de un Dios que te ama demasiado como para dejarte entrar en un lugar que no te pertenece. Francisco nos enseña que para ver estas señales, debemos despojarnos de nuestra propia voluntad y abrazar la serenidad que solo viene de confiar en un plan mayor. Reconocer la presencia divina en el silencio nos da una perspectiva nueva sobre nuestras luchas actuales. Ya no caminamos con miedo al futuro, sino con la confianza de que estamos siendo guiados por una mano invisible pero firme. En este refugio para el alma, aprendemos que cada obstáculo es una oportunidad para que Dios nos demuestre su cuidado paternal, protegiéndonos incluso de nosotros mismos y de nuestros deseos equivocados. Esta comprensión transforma nuestra angustia en paz interior y nuestra duda en una fe aplicada a los problemas reales. Porque el mensaje que San Francisco nos deja es claro: si aprendes a escuchar el silencio,
descubrirás que Dios nunca ha dejado de hablarte, protegiendo tus pasos de aquello que tus ojos aún no logran ver. Y es que esta protección divina se manifiesta de formas tan cotidianas que, a veces, pasan desapercibidas frente a nuestros ojos cansados. Esos ojos cansados a menudo buscan señales espectaculares, como si Dios solo pudiera hablarnos a través de lo extraordinario. Pero San Francisco nos enseñó algo muy distinto. El lenguaje de Dios es el lenguaje de lo sutil y lo pequeño. Él aprendió a reconocer la presencia divina no solo en las grandes maravillas, sino en los encuentros cotidianos y en la paz que llega tras un silencio prolongado. Esta es la guía que hoy necesitamos para entender cómo opera su protección en nuestra vida moderna. A veces, la señal de que Dios te está protegiendo de algo que no ves se manifiesta en una puerta que se cierra de golpe. Quizás perdiste una oportunidad que deseabas con toda tu alma, o una relación que considerabas vital llegó a su fin sin una explicación lógica. En el ruido del mundo actual, solemos llamar a esto fracaso o mala suerte, pero bajo la mirada de la fe aplicada, esto puede ser Dios respondiendo a tus problemas reales antes de que se vuelvan una carga insoportable. San Francisco, en su profunda humildad, aceptaba estos desvíos del camino como una guía para su alma. Para él, escuchar a Dios en lo diario significaba estar atento a cómo las circunstancias moldean nuestro caminar. Si hoy sientes que te han quitado algo o que un plan se ha frustrado, considera la posibilidad de que Dios te esté quitando un peso que te impediría avanzar hacia tu verdadero bienestar. La señal del cielo no siempre es un camino despejado. A veces, el mayor acto de amor divino es ponernos un obstáculo que nos salve de un abismo que aún no podemos percibir. Esta forma de interpretar nuestra realidad transforma la ansiedad en una serenidad profunda. Ya no nos desesperamos por lo que no sucedió, porque confiamos en que existe una sabiduría que ve el panorama completo, incluso cuando nosotros solo vemos una pequeña pieza del rompecabezas. Es aquí donde la enseñanza de Asís se convierte en una verdadera sanidad emocional para el cristiano de hoy. Al aceptar que cada silencio y cada espera tienen un propósito de protección, comenzamos a soltar el control que tanto nos agota. Y es precisamente en ese acto de soltar donde descubrimos que las señales de Dios son mucho más frecuentes de lo que imaginamos, manifestándose incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Porque es en la incertidumbre donde nuestra fe se pone a prueba y donde la guía de San Francisco brilla con más fuerza, mostrándonos el camino hacia una confianza absoluta. Esa confianza absoluta no nace de la ausencia de miedo, sino de la certeza de que no estamos solos en medio de la tormenta. Es natural sentir temor cuando el camino se vuelve borroso o cuando las seguridades que hemos construido se desmoronan frente a nosotros. Sin embargo, San Francisco de Asís nos enseñó que el miedo es, muchas veces, la puerta hacia una fe mucho más profunda. Francisco también tuvo miedo. Temía a la enfermedad, al rechazo de su familia y a la incertidumbre de una vida sin posesiones. Pero fue precisamente al enfrentar esos temores en el silencio absoluto donde encontró la protección que el mundo no podía darle. Cuando permitimos que la ansiedad tome el control, nuestra visión se nubla y dejamos de percibir las señales de cuidado que Dios pone en nuestro trayecto. San Francisco descubrió que para vencer el miedo, primero hay que silenciar las voces del que pasará y centrarse en el quien está conmigo. En la soledad de sus retiros, él comprendió que Dios a menudo nos protege de peligros externos calmando primero nuestra tormenta interna. Esta es una lección vital para quienes hoy luchan con pensamientos intrusivos o una preocupación constante por el futuro. La protección de Dios se manifiesta con frecuencia como una quietud en el alma que nos permite actuar con sabiduría en lugar de reaccionar por impulso. Si te encuentras en un momento de tu vida donde el miedo parece ser el único protagonista, presta atención a los pequeños momentos de calma que llegan sin previo aviso. Esas breves pausas de paz son señales del cielo que te dicen que, aunque no veas el final del túnel, cada uno de tus pasos está siendo custodiado. Dios no evita que pases por el valle de sombras, pero te asegura que su vara y su cayado te darán aliento, protegiéndote de perder el rumbo. San Francisco llamaba a la naturaleza el espejo de Dios, y en ella veía cómo cada criatura es provista y protegida sin necesidad de angustia. Al observar a las aves o las flores del campo, él recordaba que nosotros, como hijos amados, estamos bajo una vigilancia mucho más atenta. Por eso, cuando te sientas abrumado, vuelve la mirada a lo sencillo.
Allí encontrarás el recordatorio de que quien sostiene el universo también sostiene tu vida. Esta fe aplicada a tu realidad diaria es lo que te permite decir: confío, porque sé que hay algo más grande cuidando de mí. Al final de este proceso de entrega, descubrimos que el silencio ya no es un lugar de vacío, sino un refugio donde el miedo se disuelve para dar paso a una fuerza renovada. Y es en este estado de fortaleza espiritual donde empezamos a notar que las señales de protección no son eventos aislados, sino un flujo constante de amor divino. Porque una vez que aprendemos a confiar en el silencio, nuestra percepción se agudiza y empezamos a ver intervenciones divinas en los lugares más inesperados de nuestra rutina. Esos lugares inesperados son, muchas veces, los rincones de nuestra propia rutina que solemos ignorar por culpa de las prisas. En medio del ruido del mundo moderno, es fácil perder la capacidad de asombro y dejar de ver que cada detalle de nuestra jornada está impregnado de una intención divina. San Francisco de Asís nos enseñó que este refugio para el alma no es solo un lugar físico de retiro, sino un estado del corazón que nos permite reconocer la presencia de Dios en los encuentros cotidianos, en el silencio y en la naturaleza. Cuando aprendemos a ver el mundo con los ojos de la fe, entendemos que aquí no creemos en las coincidencias. Aquello que llamamos un encuentro fortuito con un extraño, o esa frase que leímos en el momento justo, son en realidad señales del cielo que Dios nos envía para guiarnos y protegernos de aquello que no podemos ver. San Francisco veía a Dios en el sol y en el viento, pero también en la humildad de los pequeños gestos cotidianos. Para él, cada elemento de la creación era un lenguaje sutil a través del cual el Creador nos susurra su amor y nos brinda protección. Hoy en día, reconocer estas señales es fundamental para nuestra sanidad emocional cristiana. Vivir bajo la premisa de que no es casualidad, es una señal nos libera de la pesada carga de sentirnos solos frente a las dificultades del día a día. Si hoy has tenido un encuentro que te trajo paz sin saber por qué, o si has observado algo en la naturaleza que te hizo reflexionar profundamente, detente un momento. ¿Podría ser la respuesta directa a esa pregunta que siempre te has hecho? ¿Dios me habla a mí de alguna manera? Esta fe aplicada nos permite escuchar a Dios en lo diario, convirtiendo nuestra vida cotidiana en un diálogo constante con su sabiduría. Al seguir el ejemplo de humildad de San Francisco, empezamos a interpretar las señales como guías para reconocer la presencia divina incluso en medio de nuestros problemas reales. Es una invitación a la reflexión profunda y a la serenidad que surge al comprender que cada paso está siendo custodiado por el cielo. Porque cuando nos abrimos a recibir estos mensajes, nuestra percepción de la realidad cambia por completo. Ya no vemos simples obstáculos, sino desvíos protectores. Ya no vemos soledad, sino el silencio necesario para escuchar la voz del Padre. Esta nueva visión de la vida es la que nos permite encontrar respuestas en los lugares más humildes, tal como Francisco las encontró en su camino. Esa humildad en el camino fue la que llevó a Francisco a realizar uno de los actos de fe más incomprendidos de su tiempo, pero que encierra una de las lecciones de protección más poderosas para nosotros hoy. Antes de ser el poverello, Francisco estaba obsesionado con la caballería y la gloria militar. En su afán por destacar, partió hacia la guerra vestido con una armadura resplandeciente, convencido de que su destino era la victoria en el campo de batalla. Sin embargo, Dios tenía un plan de protección invisible que Francisco aún no podía comprender. Durante el viaje, en la ciudad de Spoleto, Francisco se vio obligado a detenerse debido a una enfermedad repentina que lo postró en cama. En medio de ese silencio forzado por la debilidad física, tuvo un sueño que cambiaría su vida. Una voz le preguntó: ¿quién puede hacerte más bien, el Señor o el siervo? Al responder Francisco que el Señor, la voz replicó: ¿por qué, entonces, abandonas al Señor por el siervo? En ese instante, Francisco comprendió que su deseo de ir a la guerra era en realidad un camino hacia la destrucción de su alma. La enfermedad no había sido una desgracia, sino una señal del cielo diseñada para protegerlo de una vida de vanidad y de una muerte sin propósito. Este relato nos enseña que a veces Dios usa debilidades o interrupciones bruscas en nuestros planes para salvarnos de batallas que no nos corresponden. Francisco tuvo la valentía de regresar a Asís, enfrentando el juicio y la burla de quienes lo veían como un cobarde, porque en su corazón ya resonaba una paz que el mundo no entendía.
Él descubrió que ser protegido por Dios a menudo implica ser derrotado en nuestros planes humanos para poder triunfar en los planes divinos. En tu vida actual, esto se traduce en esos momentos donde sientes que tus fuerzas fallan o que un proyecto importante se detiene sin remedio. No lo veas como un abandono de Dios. Al igual que con Francisco en Spoleto, puede que el cielo esté deteniendo tu marcha para evitar que llegues a un lugar donde perderías tu esencia o tu paz interior. Esta es la esencia de la fe aplicada. Confiar en que el no de Dios hoy es la protección para tu sí de mañana. Porque aprender a soltar nuestra armadura de orgullo es el primer paso para permitir que la mano de Dios nos cubra con su verdadera seguridad. Esa verdadera seguridad no se encuentra en las paredes de una fortaleza, sino en la libertad de un corazón que ha dejado de depender de lo que puede tocar. San Francisco descubrió que las posesiones y el deseo de acumular eran, en realidad, ruidos ensordecedores que le impedían ver las señales más sutiles de la providencia divina. Al despojarse de sus ropas y de la herencia de su padre en la plaza de Asís, no estaba simplemente abrazando la pobreza. Estaba abriendo sus ojos a una forma de protección que el dinero jamás podría comprar. Francisco comprendió que Dios nos protege a menudo de la codicia y de la preocupación excesiva por el mañana al darnos exactamente lo que necesitamos en el momento presente. En su vida cotidiana, cada pedazo de pan recibido como limosna y cada refugio bajo las estrellas eran interpretados como señales claras de que el cielo cuidaba de él. Esta confianza absoluta en la providencia lo liberaba de la ansiedad, permitiéndole vivir en un estado de serenidad constante, incluso cuando no sabía de dónde vendría su próxima comida. Esta es una lección profunda para nuestra vida actual, donde a menudo nos sentimos desprotegidos si no tenemos el control total de nuestras finanzas o de nuestro futuro profesional. El ejemplo de Francisco nos invita a preguntarnos, ¿cuántas de nuestras preocupaciones actuales son en realidad pesos que nos impiden ver cómo Dios ya nos está proveyendo y protegiendo? A veces, la protección de Dios consiste en no darnos aquello que nos esclavizaría o nos alejaría de nuestra verdadera esencia. En el silencio de tu propio corazón, intenta reconocer esas pequeñas señales de providencia que han aparecido en tu semana. Quizás fue un gasto inesperado que se solucionó de forma imprevista, o una ayuda que llegó justo cuando pensabas que ya no podías más. No son coincidencias, son recordatorios de que el mismo Dios que cuidaba de Francisco en los caminos de Italia, cuida de ti en medio de tus problemas reales. Reconocer la presencia divina en estos detalles nos permite transformar nuestra relación con el mundo. Ya no vemos carencias, sino oportunidades para que la mano de Dios se manifieste. Esta humildad nos prepara para identificar intervenciones divinas en los lugares más humildes, permitiéndonos caminar con la ligereza de quien se sabe profundamente amado y custodiado por el Creador. Porque al soltar la necesidad de controlarlo todo, descubrimos que el universo entero se convierte en un mensaje de amor y seguridad constante. Ese mensaje de amor y seguridad constante se manifiesta con una claridad asombrosa en lo que Francisco llamaba el libro de la creación. Él no veía a los animales, al clima o a los paisajes como simples elementos decorativos, sino como hermanos y hermanas que portaban advertencias o consuelos directos del cielo. Para el santo de Asís, la naturaleza era un sistema de comunicación donde Dios nos protege mediante señales que a menudo nuestra mente lógica prefiere ignorar. Se cuenta que Francisco tenía una sensibilidad especial para percibir cuando el entorno le enviaba un mensaje de cautela. En una ocasión, mientras buscaba un lugar para la oración profunda, sintió que el comportamiento de las aves y el silencio inusual del bosque no eran una invitación, sino una señal de que debía buscar refugio en otra parte. Al obedecer ese instinto sutil, evitó un encuentro con bandoleros que acechaban en la zona. Francisco entendió que Dios utiliza su creación para erigir muros invisibles de protección a nuestro alrededor. Esta es la conexión profunda con las señales del cielo que debemos rescatar. No es casualidad, es una señal. Dios utiliza el lenguaje de la naturaleza para hablarnos de peligros que nuestros ojos humanos aún no perciben. A veces, una sensación repentina de inquietud al entrar en un lugar, o la paz inexplicable que experimentas al observar el vuelo de un ave, son intervenciones divinas diseñadas para guiar tus pasos lejos del riesgo o hacia la sanidad emocional. En nuestra vida actual, sumergidos en el ruido del mundo moderno, hemos perdido la capacidad de leer estos susurros de la creación.
Aplicar esta enseñanza de fe a tus problemas reales significa volver a prestar atención a los detalles sutiles de tu entorno. Si un día sientes el impulso de cambiar tu ruta habitual de camino al trabajo, o si una lluvia inesperada te obliga a quedarte en casa, no lo veas como un inconveniente. Considéralo como la mano de Dios actuando a través de las circunstancias para protegerte de algo que está ocurriendo más allá de tu visión inmediata. Aprender a reconocer la presencia divina en estos encuentros y en la naturaleza te devuelve una serenidad que el mundo no puede quitarte. Al confiar en que Dios te habla a través de lo cotidiano, dejas de caminar con miedo y empiezas a caminar con la seguridad de quien se sabe escoltado por el Creador. Francisco nos invita a ser humildes ante el misterio y a aceptar que, en muchas ocasiones, nuestra salvación reside en obedecer una señal que no podemos explicar racionalmente. Esas señales son el lenguaje que Dios utiliza para avisarnos cuando el camino se vuelve peligroso, antes incluso de que nosotros lo notemos. Ese peligro, que a menudo se presenta antes de que podamos procesarlo, requiere un discernimiento que San Francisco cultivó con rigor en sus momentos de retiro absoluto. Él comprendía que el mal no siempre se manifiesta de forma grotesca o evidente. A menudo, se disfraza de una buena oportunidad que, en realidad, tiene el potencial de alejarnos de nuestro propósito divino. En una de sus muchas noches de vigilia, Francisco experimentó una inquietud profunda, una opresión en su espíritu que no lograba explicar mediante la lógica. En lugar de ignorar ese malestar, se sumergió aún más en el silencio y descubrió que esa falta de paz era una señal de advertencia. Su corazón estaba empezando a distraerse con la admiración de los hombres, descuidando su relación con el Creador. Dios lo estaba protegiendo de la caída espiritual más sutil y peligrosa, la soberbia disfrazada de éxito. Esta es una señal clara de peligro espiritual que hoy, en medio de la velocidad de nuestra vida moderna, solemos pasar por alto: la pérdida de la paz interior ante una decisión que parece perfecta. En tu vida cotidiana, esto se manifiesta cuando una propuesta de trabajo, una nueva amistad o un cambio de rumbo te genera una sensación de desasosiego o un nudo en el estómago que no desaparece con la oración. Esa inquietud no es necesariamente ansiedad clínica. A menudo, es una señal del cielo actuando como un freno de emergencia para tu alma. Es Dios diciéndote que, aunque el camino parezca brillar, hay una trampa invisible más adelante que podría comprometer tu serenidad y tu fe. Aplicar esta enseñanza a tus problemas reales significa aprender a validar tu intuición espiritual por encima de las expectativas ajenas. Si sientes que debes detenerte, aunque todos te presionen para avanzar, hazlo. San Francisco nos enseña que el silencio tiene la capacidad única de revelar lo que el ruido de la ambición nos oculta. No permitas que el miedo a perder una oportunidad te impida ver el muro de protección que el cielo está levantando frente a ti para salvaguardar tu futuro. Distinguir entre la voz del miedo y la voz de la advertencia divina es el arte que se perfecciona en la reflexión profunda. Y es que, cuando el alma se vuelve experta en detectar estas señales de alerta en el silencio, el camino hacia la verdadera libertad espiritual comienza a despejarse de forma asombrosa. Porque, al final del día, lo que parece una limitación impuesta por Dios es, en realidad, el espacio seguro que necesitamos para que nuestra fe pueda florecer sin amenazas externas. Ese espacio seguro que Dios construye a nuestro alrededor a menudo tiene la apariencia de una sala de espera. Para San Francisco, los momentos más fértiles de su vida no ocurrieron mientras recorría ciudades predicando ante multitudes, sino en los periodos de retiro forzado o voluntario en los montes de Italia. Fue en el monte Albernia donde Francisco, rodeado de una soledad que para otros habría sido aterradora, experimentó la mayor señal de protección y cercanía divina de su historia. En la quietud absoluta de la montaña, descubrió que Dios no solo lo estaba protegiendo de los conflictos externos de su orden religiosa, sino que le estaba preparando para recibir una gracia que solo florece en la paz total del espíritu. Esta es una lección fundamental para ti hoy. A veces, el espacio seguro que Dios te da es un tiempo de aparente inactividad. Si te sientes estancado, si sientes que tus proyectos no avanzan o que estás escondido del mundo, no te desesperes. San Francisco nos enseña a interpretar este estancamiento como una señal del cielo de que tu alma necesita ser fortalecida en lo oculto antes de enfrentar una nueva etapa.
Dios te está protegiendo del desgaste, del agotamiento emocional y de la exposición innecesaria a críticas o problemas para los que aún no estás listo. En tu vida cotidiana, reconoce la presencia divina en esos momentos de pausa. Tal vez sea un fin de semana tranquilo, una tarde sin compromisos o una etapa de tu vida donde las responsabilidades han disminuido. No lo llenes con ruido ni con la angustia de sentirte improductivo. Míralo como un refugio para el alma creado por un Dios que conoce tu resistencia mejor que tú mismo. Esta reflexión profunda te permitirá ver que el silencio de Dios no es ausencia de ayuda, sino una invitación a la serenidad mientras Él trabaja en los detalles que tú aún no puedes ver. Al aceptar este refugio, tu fe cristiana deja de ser una búsqueda ansiosa de resultados y se convierte en una confianza reposada. Aprendes que florecer en la incertidumbre es posible cuando comprendes que la mano que te detiene es la misma mano que te sostiene. Francisco, en la cima de la montaña, no buscaba respuestas, buscaba a Dios, y en ese buscar encontró que la protección divina es, ante todo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es precisamente en esa paz donde el corazón se vuelve capaz de distinguir entre las señales del mundo, que siempre exigen rapidez, y las señales del cielo, que a menudo nos piden esperar. Esa espera, que para muchos es sinónimo de olvido, es para el alma atenta el escenario perfecto para el discernimiento. San Francisco de Asís solía retirarse a las cárceles, un eremitorio en las laderas del monte Subasio, no para huir del mundo, sino para entrar en una dimensión donde la voz de Dios no tuviera competencia. En esas cuevas estrechas y frías, Francisco aprendió que el silencio de la soledad es la mayor protección contra el autoengaño. Allí, lejos de las voces que lo alababan o lo criticaban, podía distinguir con absoluta claridad qué pensamientos venían de su propio ego y cuáles eran susurros directos del cielo. Hoy en día, discernir la voz de Dios en los momentos de espera requiere la misma valentía que tuvo Francisco para abrazar la soledad. A menudo, cuando nos sentimos solos o cuando una respuesta que esperamos se retrasa, nuestra mente se llena de ruidos negativos. Dios no me escucha, estoy perdiendo el tiempo o algo debe estar mal conmigo. Estos son los ruidos que el cielo quiere silenciar. Dios te está protegiendo de la desesperación al pedirte que te detengas. En ese vacío aparente, Él está afinando tu oído espiritual para que, cuando llegue el momento de actuar, no lo hagas por ansiedad, sino por una convicción profunda y tranquila. Reconocer la presencia divina en tu soledad actual es una señal poderosa de que estás siendo preparado para algo más grande. Si en este momento de tu vida te sientes rodeado de silencio, no intentes romperlo con distracciones vacías. Aprende de la humildad de Francisco y convierte esa soledad en un eremitorio personal, en un refugio para el alma donde la única opinión que importe sea la de tu Creador. Esta reflexión profunda te revelará que la soledad no es un castigo, sino una muralla de protección que Dios ha levantado para que nadie, ni siquiera tú mismo, interrumpa el proceso de sanidad emocional que Él está operando en ti. Al aplicar esta fe a tus problemas reales, dejas de buscar validación externa y empiezas a buscar la paz interna. Descubres que la voz de Dios en la espera no suele ser un trueno, sino una calma que se asienta en tu pecho cuando finalmente dejas de luchar contra el reloj. Es una señal del cielo que te dice, confía en mi tiempo, porque en mi tiempo está seguro. Esta quietud consciente nos prepara para notar detalles que antes ignorábamos, transformando nuestra percepción de lo que significa estar realmente acompañado. Porque, al final, quien aprende a estar solo con Dios, descubre que nunca ha estado solo en absoluto. Esta compañía invisible se manifiesta de formas tan sutiles que solo un corazón en paz puede llegar a comprenderlas plenamente. Esa comprensión plena suele ser esquiva cuando atravesamos lo que San Francisco llamaba la noche oscura. Hubo un periodo hacia el final de su vida en que el santo no solo sufría dolores físicos atroces debido a sus enfermedades, sino que también experimentaba una profunda angustia al ver que su orden se alejaba de la sencillez original. En medio de esa oscuridad, donde la protección de Dios parecía haberse desvanecido, Francisco recibió una de las señales más profundas de su existencia: la capacidad de encontrar la perfecta alegría no en el éxito, sino en el rechazo y el sufrimiento aceptados por amor. Dios lo estaba protegiendo de la amargura y del resentimiento, señales de peligro que suelen acechar a quienes sienten que sus esfuerzos no son valorados. Francisco descubrió que,
Cuando el mundo exterior se vuelve hostil, la compañía divina se vuelve una fortaleza interior inexpugnable. Esta es una enseñanza vital para tu vida hoy. Si te sientes rechazado, incomprendido o si parece que todo lo que has construido se desmorona, presta atención a la paz que persiste a pesar del dolor. Esa paz es la señal del cielo de que Dios está custodiando tu corazón, impidiendo que el veneno del mundo exterior penetre en tu alma. En tu realidad cotidiana, reconocer la presencia divina en medio de la prueba significa entender que el silencio de Dios no es ausencia de protección. A veces, la señal más clara de que el cielo te cuida es la fuerza sobrenatural que te permite seguir adelante un día más cuando, humanamente, ya no deberías poder hacerlo. San Francisco no pedía que se le quitaran los sufrimientos, sino que se le permitiera ver a Dios en ellos. Esta reflexión profunda te invita a buscar las señales de compañía en los detalles más pequeños. Una palabra de aliento inesperada, un rayo de sol que ilumina tu habitación en una tarde gris o la serenidad que sientes al orar en medio del caos. Aquí no creemos en las coincidencias, y por eso debemos aprender a ver que cada momento de dificultad es también una oportunidad para recibir una guía específica. La protección de Dios se manifiesta a veces como una armadura de paciencia que Él te coloca para que las flechas de la crítica o de la mala voluntad no lleguen a herir tu espíritu. Al igual que Francisco, puedes descubrir que estás siendo protegido de caer en la desesperación mediante una intervención divina que sostiene tu fe, incluso cuando tus ojos solo ven sombras. Esta fe aplicada te permite transformar cada obstáculo en un escalón. Aprendes que la soledad y la oscuridad son solo el velo tras el cual Dios está trabajando en tu favor, protegiéndote de peligros que solo su mirada eterna puede ver. Al aceptar esta compañía invisible, tu percepción se agudiza y empiezas a notar que las señales de esperanza son mucho más brillantes cuando el entorno es más oscuro. Porque es en la profundidad de la noche donde las estrellas brillan con más fuerza, guiándonos hacia un nuevo amanecer que ya está siendo preparado para nosotros. Ese nuevo amanecer que ya está siendo preparado para nosotros no es simplemente un cambio de tiempo, sino un cambio profundo en nuestra visión espiritual. San Francisco de Asís entendió que, tras la noche más oscura, el alma adquiere una sensibilidad renovada para leer los mensajes que antes le resultaban invisibles. Uno de los relatos más profundos que iluminan este camino de fe ocurrió en la pequeña y ruinosa iglesia de San Damián. Allí, en un momento de absoluta entrega y silencio, Francisco no solo recibió una misión, sino una señal de guía que lo protegería de volver a su vida vacía del pasado. Frente al crucifijo, Francisco escuchó una voz que le decía: «Francisco, ve y repara mi iglesia». En ese instante, una señal del cielo se convirtió en su brújula definitiva. Esa voz no solo le indicaba qué hacer, sino que actuaba como un escudo contra las dudas y las tentaciones de regresar a la comodidad de su antigua posición social. Dios lo estaba protegiendo de la mediocridad espiritual al darle un propósito que exigía toda su atención y su fe. Para Francisco, esa señal no fue una casualidad, sino el inicio de una relación real y auténtica con lo divino que iba más allá de cualquier religión formal. Esta es la interpretación de señales que hoy necesitamos aplicar a nuestras decisiones difíciles. A menudo, buscamos una señal espectacular, pero Dios suele hablarnos a través de un deseo profundo de reparar algo en nuestra vida o en nuestro entorno. Si hoy sientes un impulso persistente hacia la bondad, hacia el perdón o hacia un cambio de vida que te acerque más a tu esencia, no lo ignores. Es la señal del cielo que te guía hacia tu verdadero hogar espiritual, protegiéndote de los caminos que solo conducen al vacío emocional. En tu vida actual, reconocer la presencia divina en estos impulsos te permite vivir con una fe aplicada. Ya no te preguntas ¿qué debo hacer?, sino que aprendes a escuchar la respuesta que ya está resonando en tu interior durante tus momentos de paz y reflexión. Al igual que Francisco frente al crucifijo, puedes descubrir que tu protección reside en seguir esa señal sutil que te llama a construir algo nuevo sobre las ruinas de lo antiguo. Esta humildad para obedecer la guía divina te otorga una serenidad que ninguna crisis externa puede perturbar. Porque cuando sigues una señal que nace del cielo, cada paso que das está envuelto en una protección que no necesita explicaciones lógicas. Aprendes a confiar en que la voz que te llamó es la misma voz que despejará el camino frente a ti, asegurando que tu futuro esté alineado con el plan de paz que Dios ha diseñado.
Esta claridad de propósito es la que nos permite caminar con paso firme hacia lo desconocido, sabiendo que cada encuentro y cada silencio son parte de un diálogo sagrado que nunca se detiene. Ese diálogo sagrado que nunca se detiene se manifiesta con una fuerza especial en los encuentros que marcan nuestro día a día. San Francisco de Asís tenía la asombrosa capacidad de reconocer la presencia divina en cada ser humano que se cruzaba en su camino, considerándolos no como extraños, sino como hermanos y mensajeros enviados por el cielo. Él comprendía que una palabra de un desconocido o un gesto de bondad inesperado eran, en realidad, guías para reconocer la presencia divina en medio del ruido del mundo. Dios utiliza estos encuentros para enviarnos señales de protección, desviándonos de pensamientos negativos o recordándonos su amor justo cuando más lo necesitamos. En este refugio para el alma, aprendemos que nada es producto del azar. Aquella conversación que tuviste hoy, ese mensaje que recibiste sin buscarlo o incluso la sonrisa de alguien en la calle, son interpretaciones de señales que el cielo utiliza para decirte que no estás solo. Dios te habla a través de estas señales cotidianas para protegerte del sentimiento de soledad y abandono. San Francisco nos enseñó que ser humilde ante estos encuentros nos permite recibir respuestas a las preguntas que siempre nos hemos hecho sobre nuestro propósito y seguridad. Esta fe aplicada a tu vida actual transforma tu manera de ver a los demás. Empiezas a entender que cada persona puede ser el portador de una señal del cielo que necesitas para tomar una decisión o para encontrar la serenidad en medio de tus problemas reales. Al igual que Francisco, que veía el rostro de Dios en el leproso y en el mendigo, tú puedes descubrir que la protección divina se oculta a menudo en lo más sencillo y humano. Esta es la verdadera sabiduría. Entender que Dios te susurra su cuidado a través de la creación y de los encuentros que, por algún motivo, Él ha puesto hoy frente a ti. Al reconocer que no es casualidad, es una señal, tu corazón se abre a una gratitud profunda que disuelve cualquier rastro de miedo. Comienzas a caminar con la certeza de que estás siendo guiado por un lenguaje sutil pero constante, un lenguaje que te protege de perderte en las preocupaciones del mundo moderno. Esta conexión con lo divino te brinda una paz interior que se convierte en tu escudo más fuerte frente a las incertidumbres del mañana. Y es precisamente esa paz la que nos prepara para comprender el propósito final de este mensaje que hoy ha llegado hasta tus oídos. Porque cada palabra y cada silencio que hemos compartido en este espacio tiene una razón de ser que trasciende nuestra comprensión inmediata. Esa razón de ser se revela plenamente cuando dejas de luchar contra las circunstancias y comienzas a verlas como un refugio para el alma en medio del ruido del mundo moderno. A lo largo de este camino, hemos aprendido que la protección de Dios no siempre se manifiesta en lo que Él nos da, sino con frecuencia en aquello de lo que nos aparta. Siguiendo la sabiduría y la humildad de San Francisco de Asís, hoy puedes elegir leer el lenguaje más sutil de todos, el de Dios a través de las señales cotidianas que te rodean. Si al llegar al final de esta reflexión sientes una paz profunda que no puedes explicar, no la ignores. Esa serenidad es la señal definitiva de que tu corazón ha encontrado el refugio que necesitaba. Dios te susurra a través de la creación y de los encuentros que, aunque parezcan fortuitos, han sido diseñados para tu bienestar. Tu tarea ahora es mantener encendida la llama de la fe aplicada, permaneciendo atento al silencio donde se esconden las respuestas a tus problemas reales. Te invitamos a formar parte de esta comunidad de almas que buscan la paz. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna señal que el cielo tenga preparada para tu vida hoy. Aquí seguiremos compartiendo historias y enseñanzas que iluminan el camino de la fe, ayudándote a reconocer la presencia divina en cada paso que das. Recuerda que no caminas solo por este mundo. Hay una mano invisible que te guía y un amor infinito que te protege de peligros que ni siquiera llegas a imaginar. Confía en el silencio, confía en el proceso y, sobre todo, confía en el Dios que te trajo hasta este momento. Si este mensaje llegó a ti hoy, tal vez no es casualidad, es una señal.